Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior vimos un PC premontado que compré por 399 euros. Ese equipo llevaba una APU, es decir, un procesador con gráficos integrados, concretamente el Ryzen 3 4300GE, que es un CPU destinado a equipos premontados. No lo venden por separado, a excepción de algunas tiendas, y esa es la clave del vídeo de hoy, porque ya os dije que si conseguís ese CPU por separado podéis compraros un PC componente a componente por unos 350 euros, que a día de hoy con esta crisis puede ser como la salvación si estáis buscando un ordenador gaming low cost. En definitiva, teniendo en cuenta la situación actual, hoy vamos a ver el PC gaming súper económico casi perfecto para este 2021. Y digo casi porque le cambiaría sobre todo una cosa. Ahora lo vais a ver. Pero antes, un pequeño anuncio de algo que os puede interesar y empezamos. Este vídeo está patrocinado por Eneba, la web donde puedes comprar los juegos más nuevos y tarjetas prepago al mejor precio. Tienen descuentos de hasta el 70%. Por ejemplo, aquí veis el Assassin's Creed Valhalla por 33 euros o el Cyberpunk 2077 por tan solo 20. Venden tanto para España como para Latinoamérica. También puedes vender tus videoconsolas y videojuegos físicos que ya no utilices. Echadle un ojo, que es la web que estoy usando ahora mismo para comprar juegos. Tenéis el link abajo en la descripción. Ahora sí, sigamos con el vídeo de hoy. A montar, lo primero que os voy a enseñar es la placa base, que por primera vez en el canal sale una de la marca Biostar. No lo probé en mi vida, ¿qué tal irá? Ahora lo comprobaremos, pero era como 15 euros más barata que la competencia, porque cuesta unos 55 o 56 euros y normalmente una del chipset B450 ronda como mínimo los 70. Vamos a abrirla rápidamente y aquí la veis. Backplate, cable SATA, instrucciones, bla bla bla. Y aquí está. Básica, 2 slots para memoria RAM y no hay mucho que comentar. Vamos a ver si tenemos que actualizar la BIOS para poner este procesador que se consigue por separado, este 4300GE, por tan solo unos 148,50 euros. Eso es lo que me costó a mí, por lo menos. Es un CPU de 4 núcleos, 8 hilos, muy similar al Ryzen 5 3400G. El rendimiento es básicamente el mismo. Aquí estaréis viendo unas comparativas que ya mostré en el vídeo anterior para quien no lo haya visto. Así que vamos a montarlo directamente. Triangulito en la placa, triangulito en el procesador. Memoria RAM, son 8 GB en Dual Channel, súper importante para sacarle todo el jugo al 4300GE. Le pondría 16, pero claro, 8 GB me costaron 60 euros y si pones 16, las mismas costarían 90. Así que todo suma y en estos presupuestos tan económicos, creedme que se nota, aunque si podéis merece la pena para algunos juegos que consumen más memoria, ya que los gráficos integrados al final usan parte de la memoria RAM como memoria de vídeo. Parte corta, parte larga, parte corta, parte larga. Disipador de serie, evidentemente, va muy bien. Ya sabéis que para poner un disipador de serie de AMD, primero lo que tenéis que hacer es quitar estas chapitas negras de aquí. Sería mejor haberlo puesto antes de la RAM, pero da igual, ahora ya está. Venga, quitamos uno por aquí. Pasta térmica. Hacemos una X, aunque a mí me encantan las tostadas, pero ¿para qué? Hay que ahorrar tiempo. Suena a gama alta. Joder, se van a enfadar conmigo, tío. Digo, suena a gama alta, me van a matar. CPU fan. ¡Listo! Estamos montando lo que sería el PC gaming súper económico perfecto, o casi, ya veréis, para este año 2021, pero sin entrar en el mercado de segunda mano, ni tampoco contando el hecho de poder comprarse un pack de componentes de estos que venden en AliExpress, que por cierto ahora está un poco más complicado el tema de los envíos y se están retrasando. Si ya antes tardaban, no sé, 15 días, pues ahora, a saber, Además son de 15 a 20 días laborables muchas veces, que eso se traduce al final en
un mes. Unidad de almacenamiento. Kingston, 480 GB. Es el más barato, cuesta unos 47 euros. Recapitulemos precios. Placa base, 56 euros. Memoria RAM en Dual Channel a 3200 MHz, 8 GB, 60 euros. Procesador, tarjeta gráfica integrada y disipador por 148,50. ¿Y qué falta? La caja y la fuente de alimentación. Así que vamos a verla porque aquí llega la parte arriesgada. Ahí viene. Haría lo de... Pero es que esto no pesa nada. Aquí está, bueno. Esto, a ver, quise apretar ahí al máximo el presupuesto para que entrase en 350, que ¿en cuánto salía al final? 341. Espectacular, voy a poner en el título 339 que queda más visual. Vamos a abrir esto. Es un chasis de Tassens con fuente de alimentación integrada. Es decir, una caja que gratis te trae una posible bomba. Para equipos de oficina suele venir y los PCs, en principio, sobreviven. No pasa nada. Pero si me dijeses a mí, ¿te comprarías esto, Dante? Yo gastaría un poquito más, ¿vale? También pondría 16 GB de RAM, pero al final el PC, entre comprar otro chasis que no sea un pack con PSU, una fuente aparte y en lugar de 8 GB de RAM, 16, te salen 400 euros, básicamente. ¿Sigue compensando más que el premontado que vimos? Sí, porque los premontados no suelen traer Dual Channel casi nunca. Estamos hablando de equipos muy baratos, ¿eh? No de premontados con tarjetas gráficas dedicadas. Por lo tanto, en este caso sigue siendo mejor montarse un PC a piezas siempre. Ya en otro vídeo, si queréis, entro en el mercado de segunda mano o volvemos a AliExpress y vemos cosas, como queráis. Pero por ahora vamos a montar esto. Ahí va. Aquí está, pequeñito, minimalista, feo, pero no importa, porque lo relevante es el rendimiento y ahora vamos a probar unos cuantos jueguitos, que es lo que estáis esperando, así que vamos a terminar de montarlo rápidamente. Así que lo que voy a hacer es montarlo primero teniendo en cuenta el precio que sale en la miniatura del vídeo, es decir, con este kit de fuente chasis, y después lo vamos a dejar más bonito porque no sé qué me da verlo así, parece un PC de oficina y no me gusta. Funcional, pero feo. Lo malo de estos chasis con PSU integrada, aparte de que la PSU pues tiene una calidad un poco dudosa, ¿no? Es que no tienen ventana lateral. Ni que sea de metacrilato, podían poner una. Pero bueno, ¿qué queréis? Al final esto cuesta 31 euros. Fuente y caja 31 euros, así que no os esperéis mucha calidad. ¡Tachán! Aquí está la susodicha. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¡Pum! Cable de corriente y tornillería. Y nada más, vamos a montar. A ver, os voy a ser sincero, esto es un poco queque. No entra bien ni el backplate, de verdad. Por favor, ¿esto qué es? Mira que a mí me gustan las cosas económicas, pero todo tiene un límite a veces, Ahí, ahora sí. Ahí está. Dante, ¿qué fuente de alimentación le pondrías tú en lugar de comprarte un pack de estos de PSU y chasis? Pues, a ver, hay algunas de ABJ de 500 vatios por unos 30 euros, que no está nada mal. Knox para estos presupuestos, está bien también, a mí no me dieron problemas. De hecho, la usé para bastantes presupuestos de gama baja y tuve una para PCs de pruebas durante año y medio o algo así, nunca me dio ningún tipo de problema. Cualquier cosa es mejor que esto al final. Bueno, hay de todo, Recuerdo en el PC de 200 euros que compré una fuente por 11 euros y al segundo encendido hizo ¡pa! Y bomba. Pena que no haga ¡pa! Simplemente le di al botón de atrás y sentí que estaba duro, ¿sabes? Hizo una cosa rara y se murió. Pena que no exploten de verdad, ¿no? Porque le llamamos bombas, pero no explotan en realidad. Siempre me dieron miedo las fuentes de alimentación económicas porque además, al venir los cables de colores, ¿no recuerda las películas que tenéis que desactivar ahí la bomba? Corta el cable rojo. Ahora el negro, ahora no sé qué, ¿sabéis? Es así. USB. Ahí.
Así es como quedaría, costando 341 euros. Es horrible, ¿eh? Pero bueno, funciona. Lo voy a probar así, con la fuente bomba y todo. Lo que pasa es que al cerrarlo, como no tiene ni ventana, mirad. Esto, vale, sirve, nos puede salvar, pero vamos a montarlo en este chasis que es más bonito, será un poco más caro, pero oye, por lo menos quedará curioso, ¿vale? Así que ahora me dispongo a armarlo aquí dentro y ahora veis cómo queda. Así es como queda con el otro chasis. Esto sería como la versión mejorada. Para quien pueda permitírselo, pues mola mucho más de esta manera. Le puse un ventilador RGB detrás. Este no sería el que recomiendo porque es muy caro, pero es el que tenía a mano, ¿veis? Así queda más bonito. La fuente de alimentación sigue siendo la PSU bomba porque quería probarla y de hecho por ahora funciona bien. Obviamente en las versiones mejoradas cambié el modelo de fuente de alimentación, ya que no recomiendo comprar una PSU así, pero quien quiera, oye, cada uno es libre de arriesgarse. ¿Y qué cosa más puedo comentar? Bueno, memoria RAM hay 8 GB, si podéis 16, 16. Abajo en la descripción tendréis 3 presupuestos diferentes para, según vuestras posibilidades o lo que os interese, pues veis las diferentes versiones de este equipo. Así que vamos a pasar con los test en videojuegos. Como en el vídeo anterior vimos la misma APU, no pienso repetir ningún juego, así que serán todos diferentes. Empezamos con Crysis Remastered a tope. Ahí veis el PC, la versión mejorada, con una caja un poco más decente y que quede más bonito. Y en pantalla tenéis el videojuego en resolución 720p y con todo puesto en bajo. Lo probaría a 1080, pero no vale la pena. Ya que mueva este título una APU es un logro. Ya veis que va a más de 40 FPS. Vamos a ir a tope con el coche, mirad. Quiero provocar una explosión ahí o algo. Así que vamos a tirar el coche por aquí. Mirad, mirad, mirad. Saltamos, mira, espectacular. Sube a 50 y todo. Va muy muy bien, no da tirones. Realmente pulieron mucho esta remasterización, al menos para equipos así de gama de entrada, porque seguramente si pongo todo al máximo, aunque le pongo una 3090, va a dar tirones. Mejoró bastante la calidad gráfica de este título, sobre todo en configuraciones bajas, se ve muy muy bien. Antes en el original lo ponías todo en bajo y se veía terrible. Obviamente aquí está haciendo un rescalado a la televisión, que es 4K y todo, y se ve bastante pixelado. En el vídeo no creo que lo notéis mucho, pero creedme que sí se nota y mucho diente de sierra y tal, pero guay. Pasamos al siguiente. Seguimos con Fortnite. Vamos a ver a cuántos FPS funciona en el modo rendimiento. Está en 720, vamos a ponerlo en 1080. Venga, lo ponemos aquí en directo. Aplicamos cambios. La resolución 3D la voy a poner al 100%. Y luego la configuración gráfica pues es la automática en el modo rendimiento alfa. Tampoco hay mucho que ver. Vamos a guardar los cambios. Y está yendo a más de 100 FPS. Se ve bastante pequeñito, pero ahí lo veis. Al saltar, obviamente, baja la cantidad de frames. Pero lo importante, como digo siempre, es cuando estamos en tierra. Veremos ahí qué tal va. Se curraron mucho este modo porque, si bien es cierto que el Fortnite cuando recibió una de las principales actualizaciones empezó a funcionar bastante peor en equipos más modestos y eso jodió a una gran cantidad de jugadores, pues al final sacando este modo rendimiento consiguieron que más personas incluso puedan llegar a jugar. Después agregaron también, que aún no lo probé de esa manera, el modo ahí que tiene Ray Tracing y todo, que ya lo veremos en otro vídeo cuando probemos una tarjeta gráfica de gama alta, que voy a enseñaros ahí una tele nueva que me va a llegar, que creo que calidad-precio está bien para ser una OLED y todo, y va a estar guay. Creo que va a más de 120 FPS, pero lo tengo aquí limitado. Vamos a deslimitarlo ahí. Ilimitado, venga. A ver si sube. Mira, 160, mira. Enseña ahí la cantidad de fotogramas. Va sobradísimo, va muy muy bien. No tengo mucho más que decir. Ya os digo que es un equipo que os puede salvar a muchos de vosotros en estos tiempos. Aunque si queréis jugar a títulos AAA y todo, pues a una buena calidad gráfica, la Xbox Series S también está muy bien, pero mucha gente quiere un PC sí o sí y ahí ya no me puedo meter. Yo os muestro alternativas para todo tipo de usuario. Es el turno de Forza Horizon 4 para tener ahí un juego de coches en estos test. Está todo puesto en bajo en resolución 1920 x 1080 y ya veréis que funciona siempre a más de 60 FPS, súper estable. Es un juego que está muy bien optimizado, así que ya os esperabais que funcionase así de bien, pero hay que ponerlo porque en el anterior vídeo no lo puse, así que pues lo repetimos. Y como siempre decís que pongo los mismos videojuegos en estas pruebas, pues vamos a cambiar. El siguiente va a ser algo un poco diferente que nunca suelo traer. Y el último, pues uno nuevo que creo que voy a empezar a implementar en estos test a videojuegos a la hora de probar y testear PCs gaming.
Antes estaba insinuando que iba a jugar al Tekken 7, porque sí, me gustan los videojuegos de lucha y esta es mi saga favorita. Está en resolución 1920 x 1080, con todo puesto en bajo, pero la escala de renderizado al 100%. Ya estamos en partida con Warren, que es mi favorito, jugaba al 3, era una locura. Al Bars era bueno, ¿eh? Aquí ya perdí un poco, pero yo creo que ganaremos, vamos allá. Vamos, vamos. Espectacular. ¿A cuánto está yendo? 40 y algo FPS. Bueno, le bajaría un poco la escala de renderizado porque en este tipo de videojuegos son bastante importantes los 60 FPS, así que se puede conseguir sin ningún problema, pero aquí está un poco forzado. Y ahora no puedo volver a las opciones gráficas porque tendría que ir al menú principal, pero como la escala está al 100, yo creo que poniéndola al 60 ya vamos más que sobrados para conseguir esa cantidad de fotogramas por segundo. Así que lo vamos a ganar a este. Mira, mira qué paliza. Mira, 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 mira. Invencibles somos, mira, pa. Y por último, y por primera vez, el Gears of War 5. Vamos a ello. Ahí lo veis. Voy a poner el tutorial, nunca jugué, no tengo tiempo para más, tengo que hacer más cosas, lo siento. Pero está en 1080, todo puesto al mínimo, no hay demasiado que ver. Con que se mantenga a 30 FPS o más, suficiente, si no, se baja a 720 y ya está. Ya veis que a 30 se mantiene, por lo menos en el tutorial, así que yo creo que sin ningún problema, 720p se va a poder jugar a este título, a menos que de repente la carga gráfica y el nivel de exigencia aumente a niveles extremos, pero lo dudo porque el cambio de bajar a 720, ¿sabéis? En plan, en 1080 pide muchísima más potencia, ¿no? A 1080 sufre normalmente en títulos AAA, pero en 720 los mueve bastante holgados, así que no creo que haya fallo. Si no, ya os digo, voy a probar ahora bajarlo a 720 y a ver a cuánto va en esta zona. Y otro día lo probamos más a fondo, ¿vale? Pero el tiempo es lo que hay, lo siento amigos, ¿me perdonáis? Pero si os gusta este juego, que lo probemos más veces, lo ponemos, ¿ok? Ahí está en 720, vamos a aplicar los cambios y a ver a cuánto va. Vale, ¿eh? Ya sube a 50, 60, ¿veis? Aquí va a 60 FPS. Es imposible que en una zona te vaya a menos de 30 si funciona aquí a 60. A ver, puedo disparar, puedo correr. Tengo ganas de jugar a este juego. Yo jugaba al primero que salió en PC y después no sé si volvieron a salir o se quedaron exclusivos durante un tiempo en Xbox 360. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!